Nos da mucho gusto recibir en este programa a la doctora Ornella de Gasperín Quintero, investigadora titular A de la Red de Ecoetología INECOL AC, miembro de Rebelión Científica Capítulo México, miembro de Académicas con Palestina contra el Genocidio y miembro también del Laboratorio Nacional CONACYT de la Biología del Cambio Climático. Hoy vamos a hablar justamente de la aviación, este medio de transporte que es altamente contaminante y también injusto, y sobre todo de los fraudes que rondan en torno a esta industria, de cómo supuestamente contribuye al cambio climático cuando en realidad no es así. Ninguna de las supuestas soluciones en realidad representa una solución a esta alta contaminación. Bienvenida, doctora, buenos días. Hola, buenos días, Nancy. Buenos días, Aníbal. Muchas gracias otra vez por el espacio. Doctora, me gustaría comenzar justamente por estas falsedades que se han estado difundiendo acerca de cómo supuestamente la industria aeronáutica, pues de alguna manera contribuiría con el cambio climático. Algunas de estas, nos dice en su ensayo, pues tienen que ver justamente con estos bonos de carbono o con los aviones eléctricos, aviones que funcionan con biocombustible como supuestas soluciones a pues esta contaminación tan terrible que hace la industria, y sin embargo ninguna de ellas representa una solución frente al cambio climático, una solución verdadera. Me gustaría que comencemos por esta parte de su ensayo, por favor. Muchas gracias, Nancy. Primero me gustaría contextualizar un poco lo que es la contaminación y el cambio climático, porque es el mensaje más importante que siempre tenemos que tener en mente. El cambio climático es una catástrofe humanitaria ya. Hoy en día se estima que entre 20 y 30 millones de personas migran por año como resultado directo de la crisis climática. Y hoy en día hay 1.000 millones de personas más expuestas a aridez que en el año 1990, y los eventos climáticos extremos se han duplicado. En el año 2024 hubo el doble de eventos climáticos extremos como sequías e inundaciones que hasta el 2020. Entonces, realmente cuando hablamos de cambio climático tenemos que tener en mente esta es una crisis humanitaria. Ahora, la razón por la cual yo quería hablar de la aviación hoy en día es porque es un emblema realmente de la irracionalidad del sistema económico, de la injusticia social que refleja el cambio climático, y sobre todo esto que tú estás mencionando de las soluciones falsas, que es parte de este greenwashing, de este capitalismo verde, que siempre quieren darnos soluciones que no son realmente soluciones y que llevan a muchísimos más problemas. Entonces, empezando por las soluciones, una de las primeras que dicen es vamos a hacer la aviación más eficiente. Entonces, cada vuelo va a contaminar menos porque es mucho más eficiente al consumir combustible. Ahora, las mejoras en eficiencia sí nos podrían ayudar en un sistema económico un poco más racional, digamos, ¿no? Lo que pasa es algo que se llama el efecto rebote. Entonces, entre más se ahorra con eficiencia, más se invierte en nuevas rutas, en nuevos aviones. Entonces, a pesar de que la aviación es mucho más eficiente ahora que décadas antes, cerca de 50 veces más eficiente, la contaminación por la aviación sigue subiendo y subiendo y subiendo. Eso se llama efecto rebote, lo hemos visto con la aviación, con los vehículos privados, lo hemos visto también de hecho, con las máquinas de vapor. Se llama efecto rebote o paradoja de Jevons. Otra cosa que ahora están haciendo mucho las aerolíneas es decirte que puedes pagar tu huella ecológica. Entonces, la idea es muy sencilla, ¿no? Es si tú vas a contaminar 1 tonelada de dióxido de carbono en tu vuelo, pues paga para que se conserve esa tonelada de dióxido de carbono. Entonces te hace pensar que realmente ya no estás contaminando porque estás protegiendo algo equivalente a lo que se contaminaría con tu vuelo. Por desgracia, esos bonos de carbono no sirven. Han habido investigaciones y se estima que el 94% de los programas de bonos de carbono no compensan, y muchas veces no nada más compensan esas emisiones, sino que también llevan a daños, por ejemplo, sacando a personas de sus territorios en el sur global, lugares como Brasil o Guatemala. De repente llega una empresa como Boeing, que es la que manufactura muchísimos aviones, y dice, bueno, ahora esta selva es mía. Y muchísimos de esos lugares han terminado quemándose e incendiándose. Entonces, al menos el 94% de los programas de bonos de carbono no funcionan. Ahora, me gustaría regresar, si no tienen inconveniente, a lo injusta que es la aviación. La aviación en total ha generado cerca del 3%, entre 3 y 4% de las emisiones globales, pero el 80% de la humanidad jamás ha tomado un vuelo, y cada año se estima que menos del 5% de las personas del mundo toman un vuelo internacional.
Ahora, solo el 1% de las personas que vuelan, de la población mundial, genera la mitad de la contaminación por la aviación. Entonces, realmente es un sistema de transporte sumamente desigual, casi nadie toma vuelos y muy pocas personas contaminan muchísimo. Y la escala de contaminación es impresionante. Un vuelo clase turista que va de México a París contamina más o menos 1.5 toneladas de dióxido de carbono. Eso es más de lo que contamina una de cada dos personas en el mundo en todo un año. Y la aviación privada es todavía peor, ahora podemos entrar a ella. Y lo mismo pasa entre países. Por ejemplo, en los países más pobres del mundo, menos del 1% de la gente vuela. En los países más ricos, cerca del 40% de la gente vuela. Doctor Ornella, en esto que nos mencionaba, entonces, dos preguntas. Una, primero la reflexión sobre la aviación privada, porque eso es un poquito, digamos, es disperso el conocimiento, ¿no? A veces se tiene más conocimiento respecto a artistas que suelen volar en jets privados, pero no solamente son los artistas. Entonces, también hacerle la invitación a esa reflexión sobre la aviación privada. Y la segunda parte tiene que ver con esto que mencionaba al inicio. Si no funcionan las compensaciones de carbono, si tampoco los aviones eléctricos son lo viable, si tampoco el uso de biocombustibles, si tenemos este efecto rebote a partir de una mayor eficiencia energética, entonces, ¿qué es lo que quedaría con respecto a esta perspectiva de la aviación como un método o una vía de transporte para la población en la actualidad? Muchas gracias, Aníbal. Gracias por la pregunta de la aviación privada. Es realmente lo más eh, horrible que hay. Una sola hora de vuelo privado contamina más que lo que 4.000 millones de personas, cada una de esas personas, en todo un año. Es un nivel de desigualdad impresionante. Casi todos los aviones privados están matriculados en Estados Unidos, es el 70%, y nada más en promedio un vuelo privado contamina más de lo que las personas promedio en 120 países. O sea, una persona promedio en México contamina menos que un vuelo privado promedio. Y una persona promedio en Brasil contamina menos en un año que un vuelo privado promedio. Ahora, la mayor parte de los vuelos privados acaban yendo a ciertas reuniones. Por ejemplo, en el Mundial llegan muchísimos vuelos privados. En el 2022, en el Mundial de fútbol, se estima que llegaron cerca de 1.800 aviones privados. Y lo que es sumamente hipócrita, yo diría, es la conferencia de las partes, que es esta conferencia donde se reúnen los presidentes, empresarios de todo el mundo una vez por año para hablar sobre cómo se va a atacar la crisis climática. Ahí llegaron en la COP28, que fue hace 2 años, 180 vuelos privados. Y al World Economic Forum llegaron 280 vuelos privados. Entonces, la aviación privada realmente, en mi opinión, debería estar prohibida. No hay razón alguna para que una persona pueda contaminar en una hora lo que la mitad de la población humana, cada una de esas personas contamina en todo un año. Y es totalmente irracional que esta es parte del sistema económico en el que estamos, que quiere seguir haciendo crecer toda industria que contribuye al crecimiento económico. Entonces, en el mundo entero hay 15 megaproyectos de aeropuertos en construcción hoy en día y estamos ya en una situación de emergencia planetaria muy preocupante. Los científicos estamos con pánico realmente de lo que estamos viendo en tiempo real en términos de catástrofes ambientales y también de las proyecciones que vemos. Tenemos un consenso muy robusto sobre tenemos que salirnos de esta trayectoria. El año pasado, en el 2024, las Naciones Unidas dijeron que deberíamos reducir la contaminación en 42% para el 2030 y en 57% para el 2035 para poder quedarnos en este límite de 1.5. Y 1.5 es un límite realmente biofísico. Las probabilidades de cruzar estos puntos de no retorno de los que hemos hablado, como el derretimiento completo de las capas de hielo o el colapso de la circulación oceánica que se llama AMOC, tuvimos 2 programas de estos 2 procesos, esos puntos de no retorno se vuelven demasiado elevados a partir de 1.5, no queremos cruzarlos. Y el hecho de que lo que nos está llevando es un sistema económico irracional que sigue expandiendo no nada más la aviación, pero todas estas industrias nocivas que realmente no le da valor a la mayor parte de la sociedad, que contaminan muchísimo y que solo benefician a una microélite, es totalmente irracional. Para darles ejemplos del nivel de irracionalidad que hay en el sistema económico, no sé si escucharon que durante la pandemia más de 10.000 aviones volaron vacíos en la Unión Europea porque
la ley los obligaba a seguir con sus rutas. Entonces se estuvo quemando combustible en pandemia por dogma económico, básicamente. Ahora, también preguntarle, porque esto que nos dice es muy importante de cómo la emergencia planetaria pues avanza en tiempo real. ¿En qué momento nos encontramos con los puntos de no retorno? ¿Se podría decir que en estos últimos meses hay algún tipo de información mucho más alarmante respecto de estos puntos de no retorno? Pues más que en estos últimos meses, yo diría que en los últimos 2 años. Las décadas previas al 2024, perdón, hasta el 2014 se estaba contaminando y se estaba elevando la temperatura promedio en 0.18 grados por década. Pero entre el 2014 y 2024 hubo una aceleración del calentamiento global a 0.26 grados por década. Eso es algo que los científicos climáticos aún no pueden explicar bien por qué se dio ese proceso de aceleración. Pero eso nos hace pensar que hemos estado subestimando los riesgos y que estamos en mayor estado de emergencia planetaria del que pensábamos. Sobre los puntos de no retorno hay 16 y dentro de esos 16 estamos en riesgo de haber cruzado por lo menos unos 5. Entre más calentamos la atmósfera, más probable es cruzarlos. Y si nos mantenemos en la trayectoria en la que estamos, que según el IPCC, que es el panel intergubernamental de expertos de cambio climático, un consenso escrito por más o menos 700 científicos de todo el mundo, vamos a un calentamiento de 3.2 para finales de siglo. 3.2 grados Celsius es virtualmente certero cruzar por lo menos 5 de esos puntos de no retorno, puntos de quiebre. Y yo no me puedo imaginar que nos podamos adaptar como especie a los cambios que eso llevaría, a la elevación en los niveles del mar que sometería a millones de personas o miles de millones de personas según la escala de tiempo a situación de migración, a cambios muy drásticos en precipitación y en temperatura, eventos climáticos cada vez más extremos. Entonces realmente lo que deberíamos estar haciendo es todo lo posible para salirnos de esta trayectoria suicida o asesina si vemos que es el sistema económico quien lo está generando y sobre todo la microélite. Y en términos del futuro de la aviación, yo pienso que sería una de las maneras más rápidas de cortar emisiones, dejar de tener tantos aviones en el aire, sobre todo privados. Y no quiere decir que nadie jamás vuele. Es muy distinto, en mi opinión, si una persona tiene su familia en otro continente, a si alguien va de compras a Las Vegas, digamos, ¿no? Por un fin de semana. Hay situaciones más comprensibles para tomar un vuelo, pero creo que realmente deberíamos estar reduciendo la aviación como situación de emergencia en la que estamos. Y también eso va aparejado con el sector industrial, porque precisamente la aviación, pongámoslo en términos generales como transporte, en donde estaría la aviación como uso final de energía, es uno de los que, el sector transporte es uno de los que más energía demanda. Y además, en el segundo lugar está la parte de la industria. Entonces, sería vincular estos dos grandes sectores que tienen un uso de energía que es altamente intensivo y por ahí se podría reducir. Yo le pediría una reflexión en torno a esto que menciona, de esta aceleración ponía el ejemplo del 0.18 por década que se ha incrementado a 0.26 y que los científicos no han todavía determinado el por qué. Sin embargo, esa aceleración, pensándolo en los puntos de no retorno, implica que esa aceleración esa es la pregunta, implica que esa aceleración va a ser más rápido cruzar esos puntos de no retorno, y si es así, entonces, que lo acaba de decir, pero volver a la reflexión sí es importante porque esos puntos de no retorno van encadenando otro tipo de factores y de incidencia en el tema del cambio climático, ¿no? Y muchas gracias, Aníbal. Pues sobre la aceleración, perdón, parte de lo que parece ser que está pasando o de las hipótesis que se están planteando en la comunidad científica es que los ecosistemas que solían ser nuestros aliados capturando contaminación y manteniendo el calentamiento global un poco no tan elevado, digamos, como que están fallando ya no pueden tomar más dióxido de carbono. Y entonces, en lugar de que sean nuestros amigos, se están volviendo nuestros enemigos. Y eso es realmente preocupante si perdemos la resiliencia del planeta. Esa es una de las razones que pueden explicar ese proceso de aceleración. Hay otras, pero bueno, de cualquier manera es algo sumamente preocupante y es realmente para mí muy estresante ver a los científicos que lideran la investigación de cambio climático, directores de institutos como el Potsdam de cambio climático, diciendo tenemos que ser honestos, no sabemos qué está pasando, pero deberíamos estar
en estado de emergencia y reduciendo emisiones, porque sea lo que sea, queremos reducir los riesgos que son excesivamente elevados para absolutamente todas las personas vivas y para todas las personas que pudieran llegar a nacer. En términos de la intensividad de la aviación, es cierto, por ejemplo, construir megaproyectos pues requiere cemento. La producción de cemento es una de las industrias más contaminantes también. Cerca del entre el 3 y el 8% de la contaminación anual, varía año con año qué porcentaje tiene cada industria, digamos, ¿no? Pero el cemento es realmente algo muy elevado. Entonces deberíamos idealmente dejar de construir infraestructura que no es necesaria y sobre todo deberíamos dejar de destruir infraestructura que ya hay. Entonces, por ejemplo, los conflictos geopolíticos que hay hoy en día, la guerra en Ucrania, el genocidio sobre el pueblo palestino, están destruyendo infraestructura que no deberían destruir, más allá de lo terrible que es estar viendo un genocidio en tiempo real ya casi por 2 años. Los daños ecológicos también son altísimos. O sea, nada más reconstruir 100.000 viviendas en Gaza, de las más de 250.000 viviendas que ya destruyó el ejército de Israel, contaminaría más que 130 países en todo un año. Entonces, realmente el cemento es sumamente contaminante. Deberíamos dejar de, primero, destruir infraestructura y vidas, y segundo, dejar de construir cosas que ya no son necesarias, como aeropuertos, y sobre todo megaproyectos de ese estilo. Y bueno, en ese ámbito, pues también llamo a que intentemos hacer un poco de, más allá de conciencia, también boicot. Por ejemplo, Cemex es una empresa que está lucrando con el genocidio porque tiene empresas que venden materiales para construir el muro en Cisjordania. Y doctora, también preguntarle, porque hace rato mencionó que estaríamos en riesgo de cruzar 5 puntos de no retorno o ya los habríamos cruzado. Lo que pasa es que tenemos en la ciencia, tenemos un rango de temperatura a partir del cual se cruzan los puntos de no retorno. Entonces, dependiendo de cuál de esos sistemas, tenemos un estimado de, a partir de esta temperatura es la más probable a la cual se cruzan, y se cruza dentro de esta y esta. Es muy probable, por lo menos, que ya cruzamos el de la muerte de los arrecifes de coral. Esa es bastante probable. Eventualmente todos los arrecifes de coral van a morir, y hay más o menos 500.000 personas cuyo bienestar depende de los arrecifes de coral. Entonces, la muerte o cruzar cualquier punto de no retorno tiene implicaciones humanas terribles. No es nada más, aunque también tiene relevancia, la muerte de todas estas especies, pero para nosotros es realmente muy riesgoso. Ahora, otra que es posible ya haber cruzado, la situación es que no pasa nada drástico en el momento en que cruzas el punto de no retorno. Lo que pasa es que a partir de ese punto, la transformación de ese sistema es infrenable e irreversible en escalas humanas. Si cruzamos el punto de no retorno de la capa de hielo de Groenlandia, Groenlandia entera se va a derretir tarde o temprano. Eso lleva a que los niveles del mar suban 7 metros. Estamos en riesgo de haber cruzado el punto de no retorno de la capa de hielo de Groenlandia, de la capa del oeste de la Antártida, de los arrecifes de baja latitud y de otros 3. En este momento no los tengo en mente. Entre más calentamos, más probable, y eventualmente seguro vamos a haber cruzado algunos, lo cual puede llevar a un efecto dominó, en donde, por ejemplo, cruzar el punto de hielo de Groenlandia hace que crucemos el punto de quiebre del Lamok, que hablamos del Lamok, que eso sería realmente catastrófico. Lugares como Escocia y Noruega ya no serían habitables porque la temperatura sería muchísimo más fría. Y las lluvias que están en los trópicos irían al sur geográfico. En fin, realmente deberíamos hacer todo lo posible para no cruzar esos puntos de no retorno. Y doctora Ornella, en estos 5 puntos de no retorno, ¿algunos de esos eran de los que eran aliados de la captura de carbono? O sea, ¿si hay una relación entre esos 2 puntos? Pues hay una relación, por ejemplo, en que si el mar deja de estar capturando tanto dióxido de carbono, entonces es más probable cruzar puntos de no retorno, pero no son exactamente lo mismo. Cruzar un punto de no retorno es de un sistema muy grande, como una capa de hielo que lleva a que se autoderrita eventualmente, mientras que estos ecosistemas que nos ayudan son selvas. También tienen puntos de no retorno. Entonces, por ejemplo, la selva amazónica tiene un punto de no retorno a partir del cual se va a autogenerar en una sabana.
y no hay nada que podamos hacer. Si cruzamos el punto de no retorno de la selva amazónica, eventualmente ya no va a haber selva amazónica. Y eso es lo que es realmente muy terrorífico, que aunque dejemos de contaminar, aunque tuviéramos manera de jalar todo ese dióxido de carbono que estamos o que estas industrias están metiendo a la atmósfera, aunque pudiéramos recuperarlo y guardarlo, si se cruzó ese punto ya no se puede hacer nada para frenar ese proceso. Doctora, también preguntarle qué tanto influye en digamos que en este proceso de degradación planetaria, que ya es una emergencia que genera, pues nos ha dicho, pánico en los propios científicos, qué tanto ha influido pues esta falsedad de estarnos diciendo que si separamos la basura en nuestros hogares estamos contribuyendo a frenar el cambio climático, o que si pagamos a los vuelos, porque sí, lo hemos visto cuando adquirimos algún viaje que requiere traslado en avión, que nos dice, ¿quieres pagar tu huella de carbono? ¿Qué tanto ha influido esto en que pensemos que estamos realmente haciendo algo por el planeta cuando en realidad estamos yendo hacia la catástrofe, claramente? Yo creo que muchísimo, y también pienso que eso ha estado manufacturado por las industrias más nocivas. Por ejemplo, las industrias como British Petroleum Exxon pagaron 3.6 mil millones de dólares en anuncios publicitarios para meter duda sobre el cambio climático y para hablar de soluciones falsas, ¿no? Como pagar tu huella de carbono, justamente. Y para mí hay aspectos importantes. Uno es el hecho de que meten abiertamente dudas. La otra es qué tanto se mencionan estos temas. Ahora tengo una estudiante de maestría que está evaluando en los medios de comunicación mexicanos qué tan frecuentemente se habla del cambio climático, y es menos del 2% de los artículos de periódicos que mencionan cambio climático. Y creo que es entendible que si nosotros esperamos que si hay algo que es realmente una emergencia que nos va a afectar, que nos van a estar bombardeando con información de esa emergencia, ¿no? Como pasó con la pandemia. Y ese no es el caso. Finalmente, estos temas ni siquiera se mencionan ni con los temas correctos, ni con el tono correcto, ni con la frecuencia correcta. Y lo último para mí es también de qué manera lo hablan los pocos artículos que lo hablan. Y justamente, ¿no? Tenemos esta idea que pues tenemos que reciclar, tenemos esta idea que quizás plantar unos árboles ayuden, pero nunca mezclan cambio climático con soluciones que son realmente grandes o reales, como un impuesto a la microélite para que no tengan aviones, como prohibición de aviones privados, como control de precio de rentas para que no se tenga que construir más infraestructura y la gente tenga acceso a vivienda, por ejemplo, sin necesidad de trabajar para un aeropuerto. Entonces, realmente estas soluciones no las están hablando de esta manera. Nos hablan de energía renovable, no nos están hablando de para qué se usa esa energía. Yo no veo punto alguno en que se pongan paneles solares sobre tiendas de ropa de moda rápida o sobre aeropuertos. Deberían estar sobre hospitales, por ejemplo. Y realmente esa perspectiva de cuánta energía se está consumiendo o produciendo y para qué se está usando esa energía, que es el tema para mí central. Deberíamos dejar de contaminar en estas industrias que no sirven de nada, como el plástico desechable, como la moda rápida, como la producción de yates y aviones privados. Eso realmente yo no lo veo como una discusión en casi ningún medio. Claro, doctora. Y bueno, siguiendo con esta situación de los medios de comunicación, hay una plataforma que se llama Media Cloud, en donde es una plataforma que hicieron en Estados Unidos para poderle dar seguimiento a todo lo que publican varios medios de comunicación. Se pueden seleccionar los distintos medios de comunicación y también se puede seleccionar el tiempo en el que se quiere hacer el análisis y se meten palabras clave y puede servir como una herramienta cuantitativa para ver también en distintos medios de comunicación internacionales y nacionales qué es lo que publican y sobre todo los principales temas que están publicando. Entonces puede ser una herramienta bastante útil en la academia también para hacer ese seguimiento de medios. Yo por último le pediría una reflexión final que englobe todo lo que hemos estado discutiendo ahora. Gracias, Aníbal. Pues diría que nos han hecho pensar que la crisis climática viene por nosotros, por nuestros hábitos, por nuestros consumos. Yo diría que la responsabilidad no está diluida, está muy concentrada. Es realmente muy poca gente que lucra con las industrias más contaminantes y que generan muchísima contaminación. Las propias emisiones de la microélite
son suficientes para romper el límite de 1.5 grados. Entonces podríamos desaparecer a toda la humanidad y esa microélite rompería ese límite. Entonces realmente la responsabilidad, y tenemos que tener eso en la mira siempre, viene de una microélite y de un sistema económico que permite que existan. Y me gustaría decir que hay soluciones falsas, que es cuestión de separar basura, pero me parece que no es así. Me parece que necesitamos transformaciones radicales en las sociedades. Esa es mi opinión y es también lo que dice el IPCC. Una de sus conclusiones es: un mundo resistente al cambio climático requiere cambios fundamentales en el funcionamiento de las sociedades, incluidos en sistemas económicos, políticos y en relaciones de poder. ¿Cómo llegamos a ese mundo? Es la pregunta del millón. Yo estoy abierta a cualquier sugerencia. Lo que yo estoy haciendo es difusión, volanteo, estoy en colectivas, haciendo protesta, estando en programas, pero cualquier idea que tengan ustedes o la audiencia, yo sería muy feliz de escuchar. Y de nuevo les agradezco mucho este espacio y su apertura a estos temas que son tan difíciles. No, doctora, pues yo consideraría que deberíamos de intensificar este tipo de informaciones porque hasta ahora lo tenemos agendado todos los miércoles, pero quizás sea necesario, importante, pues también empezar a pensar que necesitamos traer al menos una reflexión sobre el cambio climático de forma diaria, pues para sensibilizarnos, como nos decía hace un momento, pues hay vuelos que ni siquiera son legítimos, o sea, no podemos normalizar que haya personas que contaminen tanto, pues porque viajan solas en un avión. Es demasiado fuerte lo que nos ha dicho acerca de estos 5 puntos de no retorno. A mí la verdad que sí me llama a la alarma, también que nos hable del pánico que ha generado entre los científicos y científicas que estudian estos fenómenos. Entonces quizá empezar a pensar en pues nosotros también desde Contralínea intensificar las informaciones que traemos sobre cambio climático. También entendemos las agendas de ustedes de Rebelión Científica, sobre todo que ha estado colaborando con nosotros, pero pues sí, hacer un esfuerzo mayor de información y de entender que esto de los bonos de carbono es un fraude, que lo de paga tu huella de carbono es un fraude y que al final estas industrias pues lo que hacen es precisamente meter la duda si realmente estamos en una emergencia o no, cuando desde la ciencia ya es un hecho, o sea, estamos en una emergencia que genera catástrofes por las cuales millones de personas están siendo desplazadas en el mundo, incluyendo a México. Entonces nosotros somos los que estamos realmente agradecidos por esta información y que no se nos venda también con eufemismos, o sea, que se hable con claridad, eso es muy importante, doctora. Entonces estaremos atentos a sus agendas y si se pudiera intensificar también la comunicación con ustedes, nosotros estamos totalmente abiertos para generarles un espacio de lunes a viernes en nuestro programa. Muchísimas gracias, Nancy, y muchísimas gracias porque ustedes también quieran hablar más de esto. Y yo solo recalcaría que parte de lo que hacen esos bonos es transferirnos la responsabilidad que no es nuestra, es de esas industrias, es de esas personas que lucran con esas industrias. Y la otra, que siempre que pensamos en cambio climático tenemos que verlo como una cara de la moneda, y la otra son las desigualdades económicas. Es por qué existe gente con esa posibilidad de contaminar tanto, ¿no? Y finalmente nos excluyen de cosas para poder hacer eso, como excluyen a muchísima gente de vivienda o no nos permite tener transporte público digno, ¿no? Finalmente, la producción de vehículos privados es muy beneficioso para algunas personas y empresas, ¿no? Y si hubiera un transporte público eléctrico gratuito, no sería bueno para esa microélite. Pues muchas gracias, doctora, y quedamos atentos también a esta posibilidad de que intensifiquemos la información y nos encontramos aquí pues el próximo miércoles con más de esta agenda del cambio climático. Le deseamos que pase muy buena tarde, doctora. Muchas gracias igualmente a ambos. Gracias. Buenas tardes. Pues importante, Aníbal, esta reflexión que hace la doctora y sobre todo esto último de que siempre nos trasladan la carga cuando en realidad son los súper ricos los que son realmente el problema, y también estas industrias que no lo dijo hoy con amplitud la doctora Ornella, pero lo ha venido reiterando en varias entrevistas, que parte de lo que revela el genocidio en Gaza pues también tiene que ver con estos intereses y toda la contaminación
contaminación que se genera también por la industria bélica, donde hay muchísimos intereses de otras industrias que no siempre asociamos con las guerras, ¿no? O sea, por ejemplo, toda la banca que financia a la industria bélica, pues generalmente la dejamos como fuera, pero pues también es importante esto y por supuesto lo de los 5 puntos de no retorno. Siempre en este tipo de temas a veces como que queda un poco oculto eh, por la relevancia que tiene el mismo tema y por el énfasis que luego que luego le ponemos, sobre todo a lo que implica pensar el cambio climático y sobre todo la incidencia en la vida humana y también en las distintas especies y en la flora a nivel mundial. Pero detrás de todo eso hay un análisis que estaría bueno retomarlo porque es el análisis del imperialismo. El imperialismo, como esa fase superior del capitalismo, decía Lenin, trae consigo, por una parte, la mayor disputa por mercados y sobre todo por materias primas. Esas materias primas implica también recursos. Y estamos en un momento en el que decía un autor como Michel Clerc, en un momento en el que el planeta está sediento de recursos. Y ese planeta sediento de recursos, de hecho ese es el título del libro, implica pensar en las distintas empresas que están detrás de esa sed o de esa ansia por tener el control monopólico, y ahí la parte del imperialismo, ese control monopólico de los distintos recursos. Y aparece ahí precisamente la expresión del capital financiero como esa expresión acabada de lo que es el imperialismo, esta unión entre el capital bancario y el capital industrial, que da luz a ese proceso que es el capital financiero. Si uno se pone a pensar la concentración de capital que hay actualmente y sobre todo eso que implica el capital financiero en las distintas áreas de la economía, se van a encontrar que son un pequeño cúmulo de empresas las que están metidas en producir más energía, en producir más cemento, en que haya más aviación, en que se hagan guerras precisamente para seguir esa acumulación de capital. Pensar en todo esto que acabas de decir es pensar en el imperialismo en esta fase actual del capitalismo, en la que esa sed por los recursos implica acabarse el mundo. Y no hay alguien y no hay algo que los detenga actualmente, porque incluso, como decía la doctora Ornella, manufacturan consenso todos los días, en el sentido de que incluso llegan a financiar a universidades, a centros de estudio, para que sus reportes oculten la verdad y digan lo que para ellos es benéfico.